Muy bien, para empezar nuestro estudio, nuestro mensaje de hoy, les pido de favor si hacemos una oración para comenzar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estudiar tu palabra. Te rogamos tu bendición, tu guía. Señor, que hable tu palabra, no que hable el ser humano. En tus manos nos encomendamos, por favor. En el nombre de Jesús bendito, amén. Bien. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Este tipo de predicaciones se llaman expositivas. ¿Por qué? Porque se expone la palabra de Dios. ¿Quién nos da el tema? La palabra de Dios. ¿Quién nos dice la interpretación? La palabra de Dios, no el predicador. ¿Me explico? Cuando hay que predicar por temas, qué complicado es. Estás en la noche pensando, ¿de qué hablaré? ¿De qué hablaré? ¿De qué hablaré? Te tardas el 80% de tu tiempo para preparar un mensaje temático, te lleva el saber qué tema. Y en cambio expositivo, que hable la palabra, que hable la escritura. Y ahora vamos a Juan 9, del 35 al 41. Estamos estudiando entonces el Evangelio según San Juan. Y al día de hoy nos toca el versículo 35 al 41. ¿Ya lo tenemos? Y dice así la escritura: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ay, nuestro Señor cuando habla fuerte, habla fuerte. ¿Qué tenemos aquí? Hermanos, he estado analizando algunas cosas que estoy leyendo, que nos están infiltrando, que nos están llamando, y hay una parte, ustedes lo pueden ver con grandes expositores como John Piper y Paul Washer, que actualmente están muy de moda, que están haciendo un llamado a predicar el verdadero evangelio. ¿Sí los han oído? Se llama la fe reformada en algunas partes de ellos. Pero ¿saben qué? Hermanos, híjole, esto que voy a decir, no quiero que suene presuntuoso, ni mucho menos. Pero ellos se están quedando cortos en su predicación. Y déjenme decirles por qué. ¿Sí? Aquí yo tengo un problema. Soy mexicano, y como mexicano, a Juan es un gringo para que lo pase a decir, o un argentino para que me crean. ¿Sí? Pero soy mexicano, crean en mí, en ese aspecto, en que leo, en que escudriño. Esto yo no lo he oído en ninguna predicación. Yo no lo he oído ni lo he leído más que en un libro, y es un libro de evangelismo acerca de lo que vamos a hablar hoy. Ellos están hablando mucho acerca del arrepentimiento y que la ira de Dios está sobre ti y que debes de dar frutos para saber que eres cristiano. Entonces el evangelio que estamos predicando es un evangelio light, así le llaman, un evangelio corto. ¿Sí? Pero creo que ellos también se están quedando cortos, y ahorita les voy a decir cuál es la tesis. Y la tesis viene en este versículo increíble. Dios así lo decidió. Número 1, en el capítulo 9 vamos a ver varios personajes, 2 o 3 personajes que dan a entender quién era Jesús.
¿Quién era Jesús? Ojo, en el capítulo 9, y aquí los tenemos, y los discípulos lo llamaban Rabí. Eso lo vemos en el versículo 2. Rabí es maestro, maestro. Pero entonces los discípulos, ¿qué pasó? ¿Lo tenían como maestro? ¿Nada más? ¿Como maestro? Eso es interesante. Luego, los fariseos decían, no procede de Dios. En el versículo 16, su religiosidad no les permitía ver a Jesús. Y aquí yo hago una reflexión. Cuando venimos a Cristo y tenemos una religión anterior, la religión anterior no nos deja ver a Jesús. Porque ya tenemos un concepto preestablecido de quién es Jesús. Si antiguamente eras mormón, tú creías que Jesús era hermano del diablo. Si tú eras testigo de Jehová, Jesús es un Dios o un profeta. Y como católicos romanos, ¿qué pensábamos? Pues sí, que Cristo es el Hijo de Dios, es Chuchito, es hijo de la Virgen María. ¿Ya vimos? Eso nos está afectando. ¿Y cómo le afectaba a los religiosos? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos decían, no procede de Dios. No procede de Dios. Estoy hablando del capítulo 9, nada más del 9. Imagínense si nos ponemos a leer todas las acepciones de Cristo en todo el Evangelio. Increíble. Luego, el hombre sanado dice que es un profeta. No sé cómo llamarle a ese hombre sanado, porque no dice su nombre. No dice, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle el hombre sanado. En el versículo 17, que él es un profeta. Luego, entre la gente, entre el pueblo, había temor de confesar a Jesús como el Mesías. Si no me creen, véanlo ahí en el versículo 22. Porque tenían miedo de que fueran, ¿qué? Expulsados de la sinagoga. Luego, los fariseos lo llaman pecador. En el versículo 24 vemos que los fariseos le dicen, sabemos que ese hombre es pecador. Vean, el hombre sanado declara que no sabe quién es Jesús. Después, primero dice que es profeta y después dice que no sabe quién es Jesús. Los fariseos dicen, no saben de dónde sea. Entonces, mis hermanos, ya me adelanté. ¿Cuál es el problema aquí? A ver, díganmelo. Ustedes que ya vieron todos esos versículos, ¿cuál es el problema aquí del ser humano? Con 3 frases, díganmelo. Viendo y no ve. Muy bien. ¿Qué más? No le creían qué. No le creían que era Dios mismo. ¿Qué más? ¿Se acuerdan del doctor IQ? Son los que tienen cierta edad, ¿saben quién? Ay, perdón, Freya. Arriba a mi derecha, abajo a mi izquierda. ¿Cuál es el problema del hombre? Hermano, el problema del hombre es que no reconozca sus pecados. Ahí, según esto, el problema del hombre es que es bien pecador y no lo reconoce. El problema del hombre es que tiene que estar confesando a cada rato su pecado. ¿Cuál es? Que no reconocen a Jesucristo. ¿Saben cuál es el pecado que nos condena a todos? ¿Cuál? Incredulidad en Jesús, porque todos los pecados son perdonados, ¿sí sabían? ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? No creer en Jesucristo. ¿Ya vieron, mis hermanos? Y aquí yo lo veo con mucha claridad, ¿sí? Pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Luego, para cuestión de entender lo que son los conceptos, vamos a ver qué significa hijo de Dios. No me lo van a negar, algunas versiones no trae esto. Dice hijo de hombre. Levante la mano
en que sus Biblias dice hijo de hombre? En el versículo, pues ahí en el versículo que nos toca, en el 36 creo. En la tuya, ¿qué dice? ¿Ya vieron? En unos dice hijo de Dios y en otras versiones dice hijo de hombre. Por eso hay que entender estas dos acepciones. Fíjense. ¿Quién de ustedes es hijo de Dios? Eso. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que dice, entonces los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios? Entonces, ¿cuál es el problema de la palabra hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? Si tú dices que eres hijo de Dios, ¿no te van a apedrear? ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los fariseos lo querían? Es más, fue la razón de la crucifixión. Vamos a entenderlo. Dice, durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya vieron? Ahí está muy claro. Jesús respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo, le cambia a Cristo. No pone Hijo de Dios, le pone Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí están las citas para si lo quieren corroborar. Los líderes judíos respondieron acusando a Jesús de blasfemia. ¿Qué había dicho Jesús? Soy hijo de Dios y soy hijo del hombre. ¿Por qué es tan fuerte esta acusación? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué les interesaba a los fariseos? Y estamos aquí ante el sumo sacerdote, que Cristo se hacía hijo de Dios. Ese es el mayor tropiezo de los judíos en la actualidad. Vi un reportaje por internet que entrevistaban a un pastor, fue y entrevistó a un rabino ahí afuera del Muro de los Lamentos y le preguntó, pues ¿qué trae? ¿Por qué no confía en Cristo? ¿Por qué cree que Cristo no es el Mesías? Y le dice, ustedes los cristianos son unos idólatras. ¿Por qué? Le pregunta el pastor, porque ustedes adoran al Hijo, a un profeta, no adoran al Padre. Y al no adorar al Padre, para nosotros, para los judíos, ustedes son idólatras. ¡Sas! El pastor no decía nada porque quería sacarle la sopa. ¿Me explico? No era un debate, era solamente una entrevista. En la actualidad siguen pensando exactamente lo mismo los judíos. Esta es la gran pregunta por la cual ellos siguen esperando al Mesías. Vámonos poco a poco. Los líderes judíos respondieron acusando a Jesús de blasfemia, de hablar mal. Y ahí va la respuesta más acertada. Más tarde, ante Poncio Pilato, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según Juan 19:7, ¿por qué el declararse del Hijo de Dios se considera como una blasfemia merecedora de la pena eterna? Hermanos, en la cultura judía, cuando una persona se decía hijo de, significaba eres en esencia el mismo. El mismo, por eso las genealogías para ellos son tan importantes. Entonces, Jesús, ¿qué estaba diciendo en realidad? Yo tengo la naturaleza de Dios, soy Dios mismo. Bueno, esto viene más explicado acá. Dice, los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase hijo de Dios. El ser hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. El hijo de Dios es parte de Dios. El clamarse de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser Dios mismo, siendo una blasfemia para los líderes judíos, por lo que ellos demandaron la muerte de Jesús. Hebreos 1 del 2 al 3 expresa esto con toda claridad. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, nosotros al declarar
Jesús es hijo de Dios, estás diciendo lo siguiente: Jehová es Jesús. En otras palabras, Yahweh es Yoshua. Esto que estoy diciendo, si estuviera aquí un judío, agarra una piedra y me apedrea. Bueno, yo le esquivo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que apedrearme? Pero para ellos, ahorita, en este momento, esto es un tropezadero total. Vámonos ahora al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, según Daniel 7, 13 y 14, es una alusión clara del Mesías mismo. Dios como, Cristo como Dios y Cristo como hombre. Fíjense lo que dice Daniel, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, fíjense que le fue dado al Hijo del Hombre: dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿De quién está hablando? ¿Ya vieron? Entonces Jesús es hijo de Dios y es hijo del hombre. Así de claro y así de sencillo. Saqué esto de una página de internet de los judíos, de una página actual de los judíos. Esto es lo que creen ellos del Mesías. Es un extracto, es un resumen. Dice: según los judíos, ¿qué hará el Mesías o quién es? Él es un líder de los judíos, fuerte en sabiduría, poder y espíritu. Él es el que va a traer completa redención espiritual y física al pueblo judío. Junto con esto traerá paz eterna, amor, prosperidad y perfección moral al mundo entero. La primera tarea del Mesías es redimir a Israel del exilio y de la servidumbre. ¿De cuál exilio? Al hacer esto, también va a redimir al mundo entero de la maldad, la opresión, el sufrimiento, la guerra, y todas las formas de ateísmo serán abolidas. La humanidad será de esta forma perfeccionada, y los pecados del hombre contra Dios, así como sus transgresiones en contra del prójimo, serán eliminadas. Todas las formas de guerra y antagonismo entre las naciones desaparecerán también en la era mesiánica. Esto es un argumento actual del 2014 de los judíos. Los judíos siguen esperando a este Mesías. ¿Ven la descripción? ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Están de acuerdo? Están hablando de él. Muy bien, vámonos a nuestro texto. Con estos contextos vamos a entender. Por ejemplo, el versículo 31. Después que es expulsado el que fue sanado, Jesús lo busca y lo confronta y le pregunta si cree en el Hijo de Dios. A ver, mis hermanos, a ver. Jesús no tenía el evangelio completo, ¿verdad? Jesús no sabía. Jesús no le dice: arrepiéntete de tus pecados. Oye, ¿eres pecador? Confiesa tus pecados y luego ve a Dios. ¿Qué le pregunta? ¿Crees en el Hijo de Dios? Hermano, hermana, esta pregunta es crucial también para todos nosotros. ¿Creemos en el Hijo de Dios? ¿Saben qué sucede? Que nos están dando el evangelio al revés. Primero nos están dando el evangelio acerca de nosotros y luego de lo que es Dios. No sé si me doy a entender. El evangelio es al revés. Primero debemos de saber quién es Dios, qué hizo Dios, quién es Cristo, qué hizo Cristo. Cuando tú sabes toda la magnificencia de lo que es Cristo, ¿qué haces? Esto se llama arrepentimiento, hermanos. ¿Qué es arrepentimiento? Ok, para los estudiosos del griego viene de una palabra griega que se llama metanoeo. Metanoeo. ¿Ya vieron?
Sí es esa palabra, pero lo acabo de inventar. Metanoeo, ¿sí? Entonces, si yo voy caminando para allá y creo que Cristo es Chuchito, Jesucito, un profetita, un bonito niño que cada Navidad lo arrullamos, y me presentan a la majestuosidad de Cristo del Apocalipsis y de lo que Él hizo por nosotros, voy dando vuelta para acá y digo, Jesús es Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando veo que Jesús es Dios, cuando veo que Jesús murió por mí, yo me siento miserable. ¿Y saben qué? Mis pecados, digo, Señor, no soy digno de estar junto a ti, perdóname. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué dan el evangelio incompleto? Primero te dicen, siéntete como la peor cucaracha, pero no te presentan la majestuosidad de Jesucristo. Aquí lo que le dice Jesucristo, según lo que yo estoy leyendo, le dice al sanado. Cristo hace una campaña de sanación, venga por su milagro, y lo sana. Sana al ciego. Pum, pum, le pone lodo y lo sana. Y después va y deja que se vaya a la sinagoga y le dan una patada en la sinagoga y lo corren. Y después Jesús va y lo busca. ¿Y qué hace Jesús? Hermanos, cuando Dios hace un milagro en tu vida, tú tienes que adorar a Dios. O ese milagro es para salvación tuya o de tu familia. Si no, ese milagro no sirvió para nada. Yo dudo que sea de Dios ese milagro. Y entonces, ¿qué sucede? Y le pregunta si cree en el Hijo de Dios. ¿Por qué le hace esa pregunta? Y no le dice lo que les comento. No habla de sus pecados. Por ahí está el cóndor pasa y toda la cosa. Entonces, hermanos, eso viene después de creer y de tener un genuino arrepentimiento. Ya páguenle, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Ahí está la manera incompleta de lo que están predicando allá afuera. Sean supermaestros, lo que sean. Yo no fui a un seminario ni tengo doctorado en nada. Dios me está mostrando y me está diciendo que el verdadero arrepentimiento consiste en esto. Fíjense bien. Número 1. Tú creías que Dios no te amaba. Arrepiéntete. Dios sí te ama. ¿Ya vieron? Yo voy caminando, Dios no me ama, Dios no me ama, Dios no me ama. Y luego de repente ves, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios sí me ama. Cambio de mentalidad, Dios sí me ama. ¿Ya vieron? ¿Qué otra? Dios no perdona. Y no voy a hacer, Dios nunca me va a perdonar. Y encuentras, yo cargué tus pecados. Me arrepiento y ahora sí creo que Dios me perdona. ¿De qué otra cosa nos tenemos que arrepentir? Dios es injusto. ¿Por qué permite ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite a los niños que se los lleven y todo eso? ¿Y por qué? Y luego tú lees en Santiago que no pedimos para nuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestros deleites, no es de Dios. Luego entonces me arrepiento, cambio de mentalidad y digo, Dios es justo. ¿De qué otra cosa? Que mis pecados no ofenden a Dios. ¿Dios cómo se va a ocupar de mis pecados? Dios no le afecta a mis pecados. Cuando tú ves que Él fue clavado en la cruz por tus transgresiones, dices, caray, mis pecados sí le afectan a Dios. ¿En qué? En su santidad. Entonces voy para acá, me arrepiento y digo, mis pecados sí me afectan. ¿Ya vieron? Luego, que no estoy bajo la ira de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bonachón, Dios es un Dios que a nadie va a castigar, al final a todos va a perdonar, todo es amor, ¿no? Y cuando lees en Juan, 2 veces lees que la ira de Dios está sobre aquel que no cree, dices, caray, la ira de Dios está sobre mí, debo de hacer algo. Te arrepientes y dices, la ira de Dios está sobre mí. Y esta es la más grave. ¿Qué creemos de Jesús? ¿Que Jesús es un profeta? ¿Que Jesús es un gran hombre? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un iniciado? ¿Que en el caballo de Troya él lo estaba manejando? ¿Que en el código Da Vinci estaba ahí junto a la Magdalena? Si eso crees de Jesús,
estás en un grave problema, muy grave, tan grave que te vas a ir al infierno. Perdón, hermanos. No, hermanos no. Los hermanos ya están perdonados. Perdón, conocido amigo que no ha creído en Cristo. Si tú no crees, si tú crees eso de Cristo, estás en un grave problema, muy grave. Porque ni idea tenemos de lo que vino a hacer Cristo a esta tierra. El problema de la humanidad es que no le cree a Dios. Si Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, no le creemos. Si Jesús está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, no, hacemos otro camino. Si Jesús dice, yo soy la luz, no, agarramos una lámpara LED y queremos hacer otra luz. ¿Ya vieron? No le creemos a Dios. El gran problema de la humanidad no son tus pecados, pues ya los tienes. El gran problema de la humanidad es que no cree en Jesucristo. Ese es el grave problema del ser humano. Y aquí en estos versículos para mí es muy claro. Cuando Dios permite un milagro es para ser llevado a los pies de Cristo y no para satisfacción propia. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? De nada. Fíjense en lo que hizo Cristo. Cristo fue y sanó al ciego y tuvo un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Confrontar al ciego con su creencia. Y Dios nos confronta a todos nosotros con nuestra creencia. Hermanos, amigos, conocidos, ¿ya entendemos lo que es el verdadero arrepentimiento? ¿Verdad que se quedan cortos? ¿Verdad que lo que hemos oído de que por otro lado la salvación no está en mí la salvación? Todo lo hizo Dios. Cristo hizo absolutamente todo. Mi parte es creer. Creer. Y en el creer, Dios va a cambiar mi vida, mi persona. Eso es lo que va a hacer. Eso vemos en el capítulo 30, en el versículo 35. Y yo te hago la misma pregunta que Jesús le hizo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Creemos en el Hijo de Dios? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Creemos en el Hijo de Dios? Muy bien. Luego nos vamos al versículo 36. Ya no lo voy a leer porque se supone que ya lo tenemos ahí en la Biblia. El sanado confiesa con toda sinceridad que quiere saber quién es para creer en él. La disposición de una persona cuando Dios le llama es confiar en él. Fíjense, este ciego me llama la atención su sinceridad. A nosotros, ustedes experimentenlo con personas que pregúntenles quién es Jesús, les da una cátedra. Jesús hizo esto y lo otro, y Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, hombre, te dan una cátedra de Jesús tremenda. Cuando le dices, ¿tú crees que Jesús es Dios? Ahí es donde la puerca torció el rabo, dicen por ahí. Esa es la verdadera piedra de tropiezo para la mayoría de las creencias. Jesús es Dios. Pero vean, este ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Vaya, vean un corazón dispuesto después de haber sido sanado. Luego nos vamos al versículo 37. Jesús le da a entender al ciego sanado que Él es el Hijo de Dios. Fíjense, Jesús le responde, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Me da un poquito de risa la respuesta, pues porque era ciego, ¿no? Y Jesús le dice, pues le has visto. Fíjense, al primero. No sé si, aquí no entiendo bien, no interpreto bien si es al primero que vio fue a Jesús. Probable, porque se fue a lavar, acuérdense, se fue a lavar. Y no necesariamente ya Jesús estaba ahí. Pero una de las primeras personas que vio fue a Jesús. Imaginen un ciego de nacimiento, no sé si
entienda que un árbol es árbol, un perro es perro, porque nunca ha visto, no ha visto nada. ¿Me explico? Pero Jesús le dice, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Probablemente, fíjense, Él le dijo, haz esto. ¿Sí me explico? Oyó su voz. ¿Un ciego tiene desarrollada? ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente escuchaba la voz de Dios. Y muchos ateos dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Digo, ¿quién no interpreta aquí que Jesús dijo lo que Él era y que Él era el Mesías? No lo quieren entender. ¿Ya vieron? El que habla contigo, ¿quién está hablando contigo? Pues el mismo Jesús le dice, Él no dijo yo soy el Mesías, pero dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Dando a entender que Él era el Mesías. Fíjense, todas las profecías respecto a la venida del Mesías estaban frente a los ojos que ahora ven. ¡Qué privilegio! Un cuate que nunca veía, de repente ve al Mesías. No, qué impresión de Él. Vámonos ahora al versículo 38. El sanado cree en Jesús y, hermanos, hermanas, una persona que cree en el Mesías, que cree en Cristo, de manera indudable le va a adorar. ¿Por qué le va a adorar? A ver, ¿por qué? Porque ya su concepto de Dios cambió. ¿Sí me explico? Él sabía que Él era el Mesías y en ese momento lo adoró. Miren, por muy ciego que haya estado el ciego, oía. Y él sabía perfectamente los preceptos judíos. Y seguramente él sabía que si adoraba a un hombre, lo iban a matar. Lo iban a matar porque estaba cometiendo precisamente blasfemia. Una manifestación inequívoca de que una persona es salva es su adoración a Dios por medio de Jesucristo. De Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros oigamos el nombre de Cristo, hermanos, es para ponernos de pie o para adorar o para llorar de emoción de quién es el Cristo. Esa es una manifestación inequívoca. Fíjense, en contrasentido, los apóstoles negaron ser adorados. ¿Sí sabían eso? Sí lo sabíamos, ¿verdad? Vámonos a Hechos 10, 25 al 26. Hechos 10, 25 al 26. Gerardo, hazme favor de leerlo, tú que estás ahí cerca del micrófono. Hechos 10, 25 y 26. ¿Sí funciona el micrófono? Adelante. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bueno, ¿Pedro entró o salió? No es cierto. Salió. Muy bien. ¿Qué sucede? Cornelio, un romano. ¿Cuántos dioses tenían los romanos? Cantidad. ¿Qué creían de Pedro? No, Pedro solito. Pues le adoraron. ¿Qué dice Pedro? No, a mí no me adores. ¿Sabía Pedro lo que le iba a pasar si lo adoraban, en las que se iba a meter? Porque únicamente al que se le tiene que adorar es a Dios. Así que, hermanos, si tú tenías a San Pedro, cuidado, porque Pedro sería el primero que se enojaría si lo adorabas. ¿Cuál es el que ponen de cabeza? ¿Este sí? Ay, bien que saben, ¿verdad? Muy bien. Pablo y Bernabé en Hechos 14, 18. Si quieres agarrarlo y ahí sentadito, no, para que no te pongas nervioso. Ok. Hechos 14, 18, por favor. Dice así, diciendo estas cosas,
difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es 14, 18. Ah, caray. Puse mal el versículo. No, pero es que sí, Pedro y Bernabé dicen. A ver el 14. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ya no veo qué hacer. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien, hasta ahí. Entonces Pablo y Bernabé tampoco permitieron adoración. Peor aún, un ángel. Vámonos al Apocalipsis. Hermanos, si tienen ahí angelitos que creen que les van a hacer milagritos, porque estuvo muy de moda o está muy de moda la angelología. Aguas. Fíjense lo que dice aquí la escritura, la palabra de Dios. Así que agarren a sus angelitos y mándenlos a volar. ¿Sale? Literal, 19 del 9 al 10. A ver, Ale, si quieres tú. 19 del 9. ¿Tú sí ves bien, Ale? Sí. Ok. 19 del 9 al 10. 9 y 10. Es que ya no ve bien, ¿verdad, Gera? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vas. Hermanos, aquí está una cosa clara. O le crees a Dios o le crees a tus tradiciones. Aquí dice, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, los tres, los más considerados más grandes apóstoles, no permitieron o no realizaron adoración más que a Dios. Y aquí a un ángel, ay, pues un ángel es una criatura de Dios. Es eso, una criatura de Dios no es Dios. Si se están adorando a un ángel, es idolatría. Es idolatría. No que nada. Un ángel no merece la adoración. Únicamente hay 3 personas que merecen la adoración: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más. No, pero que yo adoro a mi esposa. Pues sí, síguela adorando, pero tampoco en aceite, ¿eh? Sabemos que cuando decimos te adoro, pues es una manera de decir te amo, te quiero, ¿sí? Tampoco es idolatrarla. ¿O que tienes ahí una foto de ella y oras a ella? Pues no. Entonces no va por ahí. Hermanos, vean esta enseñanza tan clara que nos da aquí la Escritura. Pero aquí la enseñanza clara es esta. Tú cuando crees en Cristo, le adoras, porque Él merece la adoración. Versículo 39 al 41, Jesús les enseña a los fariseos acerca de su ceguera espiritual y que no tienen justificación ante Dios por cuanto dicen que ven. Su pecado permanece. Este pecado es la incredulidad en Jesús. Entonces hay personas que se creen más sabias en la Biblia que nosotros, pero no creen en Cristo como su Salvador. ¿Saben qué? Esas personas, ya no podemos ser más por ellos. Ya. Entréguenlos a Dios. Oren por ellos. Que Dios haga la obra. Porque creen saber todo. Y dice Dios, por cuanto dices que sabes, tu pecado permanece. Dice, aquellos que dicen que no saben nada, pues todavía tienen cierto grado de justificación. Pero cuanto dicen veo, tu pecado permanece. Lo dice aquí muy claro Juan. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Uy, eso es muy feo. ¿Por qué? Porque la persona que haya escuchado el Evangelio, aquí, en la tele, en la radio, donde sea,
que ya haya escuchado el Evangelio ya no tiene excusa ante Dios para decir, yo no sabía. No, sí sabías. Y Dios te va a decir exactamente el día y la hora en que se te habló de Cristo, en que se te testificó de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, como conclusión y aplicación, para ti, para mí, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Crees en el Hijo de Dios? Ahora, ¿crees que es tu Salvador y Señor? Esto es importante. Puedo creer que Cristo es el Hijo de Dios, pero hemos entendido la magnitud de todo esto. Es decir, Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Creer significa creer en todo esto. ¿Me explico? No en una parte. Ahora, Juan utiliza muchísimas veces la palabra creer en el Evangelio. Muchísimas veces. Nunca utiliza la palabra arrepentimiento. En Juan no van a encontrar la palabra arrepentimiento en ninguna parte, pero sí está implícita. Sí está implícita la palabra arrepentimiento en todas las maneras que se los dije. No van a encontrar metanoeo ni metanoia, que es la palabra en griego de arrepentimiento. No la van a encontrar. Váyanse a los originales, no está, pero sí está de manera implícita. Pero entonces, ¿qué tenemos que creer? Ahora, creer, ¿qué significa? ¿Qué significa? Es la palabra pistis. Es la palabra pistis. ¿Qué significa pistis? Poner tu confianza total sin que quepa la menor duda. Eso es pistis. Poner tu confianza total en algo o alguien sin que tengas duda. Duda. ¿Saben en este momento que todos ejercieron pistis en sentarse? Alguien se sentó así, bueno, excepto Sadoc. Alguien se sentó. Me va a aguantar la silla. Ay, me va a aguantar la silla. ¿Qué llegaron? Se sentaron, pistearon. En el buen sentido, en el buen sentido. ¿Qué pasó, Emiliano? En el buen sentido, ejercieron fe. ¿Dudaron? ¿Alguien dudó? No. Ahora, nuestra palabra creer en el español tiene un cejo de duda. Tristemente. ¿Vas a ir en la tarde al centro? Creo que sí. ¿Qué significa? En mexicano, ¿qué significa? Quizá, a lo mejor, o no. Oye, ¿van a ir a la fiesta de fulano de tal? Creo que sí. Llegan aquí los alemanes y los japoneses, dicen, no llegaste. Y dijiste, creo que sí. Pues sí, pero mira, por cierto, la palabra ahorita no la entienden. Vamos a comer ahorita. Ya. Entonces hay que entender bien las palabras. La palabra que aquí se utiliza para creer es depositar tu confianza total en Cristo, que no te quepa la menor duda. ¿En qué? Fíjense. ¿Creo que Cristo es Hijo de Dios? Creo. No me cabe la menor duda. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? Creo. ¿Necesitas obras para salvarte, además de Cristo? Creo que sí. Ya te amolaste. Es un creo decir no, porque dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9, no por obras. ¿Ya vieron? Entonces un arrepentimiento, hermanos, no lo circunscriban a que se sienten mal por haber, no lo estoy haciendo menos, va más allá.
¿De qué te sirve una persona que diga que es de lo peor, que sí, que la regó, que le dolió dejar a su familia, que es el peor padre, es el peor esposo? ¿De qué te sirve tenerlo ahí postrado? ¿Hecho una piltrafa? ¿Hecho un muñeco de qué? ¿De trapo? ¿De qué te sirve? Te sirve para llevarlo al psicólogo y que te cobren una lana. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, cree en Cristo, arrepiéntase. ¿Qué cree usted de Cristo? Pues que es el gran trovador. No es el gran trovador. Cristo es el Hijo de Dios. Y le vas hablando de Cristo, de toda la magnificencia que Él es. Él entonces dice, Cristo, voy con Él. Se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su vida. Y ya tenemos una persona, velo en ti, una persona salva. Una persona creyente. Ese es el evangelio completo. Ese es el evangelio que Dios nos marca aquí en la Escritura. ¿Ya vieron? Entonces la salvación no es de nosotros. Tiene que ver con Dios primero y luego con nosotros. Pero se dan cuenta que nos han vendido tú y tú y tú. Es primero Dios y después nosotros. Yo lo veo muy claro en el pasaje. Muy claro. Ahí está en la Escritura. Ahora, ¿has experimentado un arrepentimiento completo? Entonces, de hoy lo bautizo con arrepentimiento completo acerca de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere el arrepentimiento completo? Conceptos, formas, pensamientos. Tú y conceptos. Es todo eso. ¿A cuánto no nos costó trabajo decir, sí, Dios, ya no batallo? Sí, es cierto, tú eres hijo de Dios. A mí me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en una prepa llamados CCHs, más rojillos que la blusa de Clau. No es rojo, ¿verdad? No, okay. Más rojo. Entonces, a Jesús lo tenían, imagínense. Entonces, era una vergüenza que yo dijera que Jesús era mi Salvador. ¿Cómo? Si aquí estamos en la era intelectual, en esa época estaba el marxismo en plena lucha. ¿Ahora qué es el marxismo? No es nada. Más que un concepto. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Hemos experimentado este arrepentimiento? Porque de esa respuesta depende tu eternidad. Y más que tu eternidad, ¿saben qué pasa? Cuando tú estás en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, esa es otra. Cuando estamos en Cristo, nuestra vida tiene que dar un cambio. ¿Por qué? Porque si iba para acá, ahora voy para acá. No puedo ir para allá porque mis conceptos estaban para allá. Entonces, no existe un cristiano que diga, yo no he experimentado cambios en mi vida. No es cristiano. Discúlpenme, perdónenme, pero no es cristiano. Un cristiano no puede estar estático cuando cree y se queda ahí. No ha tenido arrepentimiento. No ha entendido, no le ha caído el 20, no le ha amanecido. Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero el cristiano, la nueva criatura, por eso Cristo dijo, y ya lo estudiamos, es necesario nacer de nuevo. Tienes que tener otra perspectiva, otro pensamiento de las cosas. Y no te puedes quedar estático. Y ahora la vida del cristiano es esta, ojo, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? Ay, eso ya es tema de otra predicación. Pero si Dios te dice, ama a tu esposa, yo tengo dos cosas ahí. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Corrige a tus hijos, ¿le creo a Dios? No le creo a Dios. Entonces, la vida del cristiano es un creer o un no creer. Ahora, ya estando en Cristo, nuestra perspectiva debe de cambiar. ¿Pero cómo? Hermano, te voy a decir una cosa, ya para finalizar y dar la estocada final. Si tu vida no ha cambiado, dos cosas. O está en cambio, o ahorita está así medio chueca. Dos cosas. O no eres cristiano, uno,
y necesitas experimentar todo esto. O 2, no conoces la Biblia. 3, la conoces, pero no la estás practicando. Y el problema fundamental en la vida cristiana es esta: no nos gusta leer la Biblia. Te gusta el Facebook, pero no te gusta la Biblia. Si tú tienes tiempo para estar en el Face, pero dices que no tienes tiempo para leer la Biblia, es una incongruencia en tu vida. Y tristemente, la estadística dice que los mexicanos leemos 1.2 libros al año, y ahí no está la Biblia. Entonces, mi vida está así, mi vida, pobre de mí, ¿quién me entiende? Ay, ¿cómo sufro? Sufres porque quieres. Sufres porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque si estuvieras obedeciendo la palabra de Dios y estuvieras en medio de sufrimiento, estarías gozoso. Ahí es un ejemplo. Sadoc no dijo, ay, me duele, no voy a ir a la iglesia. Todos tenemos un pretexto para no venir a la iglesia. Y si estamos enfermos, se hacen mayores. Nuestro hermano Sadoc es un ejemplo, gloria a Dios. Nuestro hermano Caleb es un ejemplo, gloria a Dios. ¿Sí? De que, y muchas de ustedes sé que vienen con un corazón roto por problemas que han tenido, pero están aquí. Están queriendo luchar. Y eso Dios lo sabe. Entonces, hermanos, ¿a dónde irá nuestra alma? Vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a seguir adelante. Veo aquí a la mami de Tere, ¿sí? Tendré que ir para allá, ¿verdad? Mejor, para orar por ella. Aquí está la mamá de Tere, no, la señora Lichita, que por cierto se llama María Luisa, ¿verdad? María Luisa. Me acerco a ella, vamos a orar por Lichita, por su salud, y pues sirve que terminamos el mensaje, ¿sí? Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido saber quién es Jesús, saber que Él dio su vida por nosotros, que es Dios mismo y que solamente, Señor, con Él podemos ser salvos. Te pedimos que tengamos este concepto claro en nuestra vida y que, Señor, sea nuestro diario vivir, que escudriñemos tu palabra, que estemos, Señor, cada día y cada momento meditando en ella para ser obedientes. Y si alguien de aquí aún no te conoce, no ha entendido el Evangelio, no sabe lo que es y lo que hizo Jesucristo, te ruego que toques su corazón y que Él pueda ir a ti arrepentido, confesando, Señor, que cree en el Hijo de Dios. Y de manera especial te pido por Lichita, Señor, que está en medio de nosotros, para que tú, Señor, seas con ella, para que tú la cuides, la bendigas, puedas sanarla, Señor, pueda tener ella, Señor, una vida, Señor, tranquila, pero sobre todo, Señor, que pueda estar junto a ti, que pueda vivir junto a ti. Sé con ella, Padre mío, bendícela, ayúdala y también a toda su familia. Por favor, Señor, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo.